Hola, ¿cómo están? Soy Salvador Rodríguez y el día les voy a hablar sobre uno de los mitos que rondan alrededor de Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo, como ustedes bien saben, gobernó el país de 1864 a 1867 y bueno, pues fue vencido por las tropas liberales, por el gobierno de Juárez, y Juárez lo mandó a fusilar. Eso cabe aclarar que hubo un juicio. No fue una situación salvaje ni mucho menos, sino Juárez, mediante este tribunal, pues determinaron que iban a ser fusilados Maximiliano, Tomás Mejía y Miguel Miramón. Ahí quedó la cosa. Pero bueno, en el siglo XX, en la década de los 70, el arquitecto salvadoreño Rolando Denneque lanzó a la comunidad la noticia, ¿verdad?, de que había encontrado las fuentes y los elementos necesarios para establecer que Maximiliano no había muerto, que no había sido fusilado y que había vivido en San Salvador con el nombre de Justo Armas. Lógicamente, pues esto causó una gran expectación en la comunidad de historiadores. Y bueno, Denneque, según esto, se trasladó a México y estuvo realizando algunas investigaciones. Y según él, pues no encontró ninguna fuente fehaciente que le dijera que Maximiliano había sido fusilado. Entonces, por lo tanto, él regresa a Salvador y ahí mismo pues retoma refunda su tesis de que es Justo Armas precisamente Maximiliano, ¿no? ¿Qué le hace pensar a este hombre Denneque que Maximiliano era, o que Justo Armas era Maximiliano? Bueno, pues algo muy importante es que tiene varias líneas de investigación o varias justificaciones. La primera es el parecido físico. Según él, Justo Armas, que era un comerciante que se habían encontrado registros de él a partir de 1871 en El Salvador, pues era un hombre muy alto, rubio, de ojos azules y que hablaba un alemán perfecto, muy culto, y que aparte de todo eso era un hombre que tenía modales pues muy bellos, ¿no? Muy propios. Segunda, establece que había mandado a hacer un análisis cranoencefálico para demostrar que tanto Maximiliano como Justo Armas pues tenían lo mismo y que eran muy parecidos y que por lo tanto era lo mismo. La tercera fue el hecho de que mandó a hacer también un ADN donde le solicitó a una de las descendientes de la familia de los Habsburgo sacarse sangre para poderla comparar con la sangre, el ADN de Justo Armas. Y bueno, ¿no? Vamos a comentar puntualmente cada una de ellas de manera breve, pero finalmente se comenta y se verá que pues la tesis que establece Rolando Denneque no es cierta. Para empezar, sobre el parecido, pues resulta que Maximiliano, como ustedes pueden ver, pues era un hombre que tenía los cráneos entre los dos personajes, entre Justo Armas y Maximiliano, pues es muy diferente. Se puede ver aquí un cráneo un poco elíptico, no es como lo tiene Justo Armas, él lo tiene como más redondo. También el corte de ojos, también se puede ver la nariz, también se puede ver algo que, bueno, aquí las barbas lo ocultan, pero precisamente es eso, cuentan que Maximiliano no tenía esta parte, o sea, no tenía una barbilla puntiaguda, sino que, o sea, no tenía mentón, entonces por eso se dejaba estas barbas, lo que a él le permitía, según para él, digamos, poder tapar ese defecto, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues el análisis así fotográfico, aunque hubiera cambios en la distancia de la cámara, pues denotan que no es posible que fueran las mismas personas, ¿verdad? Por otro lado, es importante comentar
la segunda tesis que maneja, o la segunda línea de investigación que maneja Denneke, de que pues Justo Armas era Maximiliano porque tenía vajillas y ciertos objetos personales del emperador austriaco. Se demostró, las investigaciones de los historiadores demostraron que Maximiliano, muy pronto, muy cerca de su caída, había tenido la intención de abdicar y de irse a Europa, de regresar a Miramar. Sin embargo, esta actitud pues no la tomó, porque su madre, al enterarse de que él iba a escapar, pues le dijo que lo prefería muerto antes de que él estuviera deshonrado y que deshonrara a la familia astrohúngara. Entonces Maximiliano pues no siguió con esa línea de acción y regresó al sitio de Querétaro y pasó lo que todos sabemos. Sin embargo, sus enseres, sus artículos sí se habían ya puesto en un barco y ese barco tenía dirección hacia Europa. Pero desafortunadamente en el viaje, pues el barco vivió en una tormenta muy fuerte que los hizo casi zozobrar y tuvieron que irse a encallar a San Salvador. Ahí, de hecho, existen también los documentos que establecen que Maximiliano, pues que lo que existía en ese barco era parte de los enseres de Maximiliano, porque existe un inventario desde México donde se establecían los objetos, los archivos, y que pues esto se cumplía, ¿no? Que por alguna extraña razón los famosos artículos habían ido a parar a la casa del señor Justo Armas, que ya sea que pues llegaron ahí y o que él los había comprado, que los había almacenado de alguna manera y que por eso él los tenía. Esta tesis demuestra que, o hace ver que pues sí tenía los elementos y tenía los enseres de Maximiliano, pero que desde acá, desde México, se tenía pleno control y se sabía muy bien que ese barco había salido rumbo a Europa y que tenía los objetos y muchos artículos que pertenecían a Maximiliano. ¿Por qué se sabía esto? Porque pues tenía nada más y nada menos que nada más el logo, ¿verdad? Del Segundo Imperio. Entonces, bueno, esa situación también puso en jaque la tesis de Rolando Denneke. La tercera fue que Rolando Denneke pues se fue a Europa y se entrevistó con algunos de los descendientes de la familia de los Habsburgo y les pidió que se les permitía tener un poco de sangre para poder realizar el experimento del análisis de ADN, y con lo que él tenía de el señor Justo Armas, por poder comprobar que si eran la misma persona, Maximiliano y Justo Armas. Desafortunadamente para Denneke, nunca, o sea, él después de los análisis determinó o dijo que Maximiliano y Justo Armas eran la misma persona, porque el examen de ADN había dicho que eran los mismos. Sin embargo, y como en la historia son muy importantes las fuentes, pues nunca sacó a la luz y nunca ha sacado a la luz pues la presunta prueba de análisis, con lo cual pues no se puede tomar ninguna posición al respecto. Rolando Denneke pues quedó en esa situación, y estas tres digamos líneas de investigación hicieron ver que lo que comentaba Denneke pues no era cierto, ¿no? Que Maximiliano sí había sido fusilado, y que pues incluso también que había ciertos testigos que habían presenciado el fusilamiento de Maximiliano, y que bueno, que también existen ya posteriormente fotos que muestran que Maximiliano pues fue fusilado. Una de ellas la podemos ver aquí, de donde Maximiliano, bueno, pues ya es el cadáver, fue embalsamado
después de inmediatamente de su fusilamiento, y pues Maximiliano tuvo dos embalsamamientos debido a que pues el cadáver tardó mucho tiempo en llegar, meses en llegar hacia el Imperio Austrohúngaro. Entonces pues lo tuvieron que embalsamar. El proceso de embalsamamiento fue muy complicado, es digno de un video y de contar esta historia porque es muy tétrica, pero bueno, pues obviamente Maximiliano pues no se parecía en nada a el Maximiliano vivo. De ahí que pudiéramos entender que cuando la madre de Maximiliano, la archiduquesa Sofía, comentó que ese no era su hijo, pues podemos entenderla, porque efectivamente no lo había, pero es que este cambio físico pues se debió principalmente a los maltratos que recibió el cadáver en su ida de México, de Querétaro hacia México y de México hacia los estados, hacia Europa. Entonces, pues es una interesante tesis que se manejó, pero obviamente pues Maximiliano Maximiliano falleció el 19 de junio de 1867 y con esto se acaba la supuesta tesis de que Maximiliano había vivido en San Salvador. Esperamos que sigan habiendo pruebas al respecto y que la historia continúe en su proceso de análisis, pero bueno, hasta el momento este es el balance que nos arrojan las fuentes y los estudios de historiadores contemporáneos sobre la muerte de Maximiliano y sus restos y sobre el mito de Justo Armas. Pues espero que les haya gustado pues este comentario y bueno, pues esperemos vernos próximamente en otro video. Muchas gracias y que estén muy bien.